Vamos a seguir viendo cositas del tema de transmisión, ¿vale? Que hay cosas que me interesan, cosas que son interesantes que conozcáis. Vamos a ver un poquito hoy, quiero ahondar en el tema de lo analógico y lo digital, ¿vale? Y que veáis un poco todo el proceso que se lleva a cabo para lo que es la conversión de señales analógicas en información digital, en señal digital, ¿vale? Es un proceso que queráis o no, o sepáis o no, se está produciendo constantemente en casi todos los sistemas de transmisión de información digital que conocéis, ¿vale? Telefonía, televisión, radio, internet, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que tener claro que al final, cuando hablamos de señales, lo que estamos hablando es de un fenómeno físico, ¿vale? Una señal no es más que la representación gráfica de alguna variación, de alguna magnitud concreta física, ¿vale? Llamémosle tensión, llamémosle temperatura, llamémosle presión acústica, llamémosle lo que queramos llamarle. Todo eso, todas esas variaciones de esas magnitudes que pueden ser de diferentes naturalezas, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con corrientes, ¿vale? Porque es lo más típico, a lo que nosotros nos manejamos, con un polímetro, con un osciloscopio. Eso al final no es más que, de alguna manera, simplificar gráficamente lo que el cable, o lo que por el cable se está transmitiendo, ¿vale? Y al final una señal no es más que una representación de esa magnitud concreta que nosotros pretendemos representar en el tiempo, aunque no solo en el tiempo como ahora vais a ver, ¿vale? Entonces ya dijimos que al final llamábamos señales analógicas a aquellas mediante las cuales o en las cuales la variación de esa magnitud que nosotros pretendemos representar, sea tensión, corriente, presión, me da igual, es una variación continua. Es decir, si lo tuvimos que pintar con un bolígrafo, nunca levantaríamos el boli, ¿vale? Esa es un poco la clave. Y siempre, pues, intentamos representar una señal con infinitos, se dice que está representada con infinitos valores. ¿Por qué? Pues porque yo puedo poner los decimales que quiera. En algún momento se tiene que cortar, es cierto. Pero ahí los valores que pueden tomar las señales o las magnitudes, en principio son infinitos, ¿vale? Esto es una señal, ya sabéis, que no es periódica porque no se repite, es una señal totalmente aleatoria, ¿vale? Y luego había unas señales muy concretas, que eran lo que llamamos las señales periódicas, que tenían un periodo de repetición, ¿vale? En esas señales es muy fácil verlas en el mundo espectral, es decir, en el mundo de las frecuencias. ¿Por qué? Pues porque sabéis que las señales periódicas se repiten con una frecuencia. La frecuencia, al fin y al cabo, lo que está midiendo es la cantidad de repeticiones por segundo de esa señal, ¿vale? Bueno, pues eso es la frecuencia. Pues yo esto mismo lo puedo representar de esta manera, indicando que a esa frecuencia concreta, esa señal es donde tiene la energía, donde se está transmitiendo la información, ¿vale? Fijaros que en este caso el eje horizontal es el eje de tiempo y en este caso el eje horizontal es el eje de frecuencia. El eje vertical puede ser el mismo, potencia, tensión, lo que yo quiera representar, ¿vale? Pero sí que varía el eje horizontal. Eso es muy normal que pase en telecomunicaciones. Intercambiar esos dos mundos, tener una señal, algunas veces es interesante verlo en el tiempo, pero otras muchas veces es interesante verlo en frecuencia, porque el espectro nos da muchas veces más información que la señal en el tiempo, que es difícil ver qué frecuencias son importantes. Esta señal también tendrá una frecuencia, ¿vale? Lo que pasa es que hay en señales aleatorias las frecuencias son muchas, no es una única frecuencia, como en el caso de las señales periódicas, ¿vale? Siempre tendremos una herramienta para nosotros que es interesante, que es el analizador de espectros, que me está midiendo el espectro, el ancho de banda de la señal esa concreta, ¿vale? Básicamente es eso lo que es una señal analógica, una representación infinita de una magnitud en una cantidad infinita de valores que podemos trasladar a un mundo distinto que llamamos espectro y que viene a representar pues, qué frecuencias son importantes en esa señal, ¿vale? Acordaros que había dos parámetros muy importantes en esa señal, lo he dicho ya pero lo vuelvo a repetir, como son el ancho de banda y la potencia, ¿vale? El ancho de banda viene a indicar qué frecuencias importantes tiene esa señal y la potencia, pues con qué niveles se transmite. Acordaros que lo interesante de esto es que la señal esté siempre por encima del ruido. Acordaros que el canal es el que va a distorsionar todo esto.
Es decir, al final lo que pretendemos es que esa señal que nosotros hemos generado con una fuente de información llegue a otro extremo de la manera más ideal posible, es decir, que no se modifique por el camino, porque si no estaríamos falseando la información. Eso va a ser difícil, como ya vimos el otro día con las perturbaciones. Entonces, interesa que siempre la potencia de transmisión, es decir, el valor de magnitud sea bastante más elevado que el ruido. Por eso dijimos que hay un parámetro muy importante, que es el SN, el CN, o en la charla del otro día, el chaval lo refirió como SNR. Es lo mismo. Señal en relación a ruido, señal a ruido, portador a ruido, muchas veces indica lo mismo, ¿vale? Eso es dos de los parámetros más importantes en este tipo de señales, ¿ok? Y luego está el mundo digital, que ya dijimos en la clase introductoria un poco cuál es la idea, por qué aparece esto de lo digital, por qué nos interesa a nosotros, en lugar de transmitir infinitos valores de magnitud, transmitir unos cuantos, ¿vale? Y creo que, ¿por qué era? A ver, alguien me lo recuerde. ¿Por qué es más interesante en lugar de transmitir infinitos estados, transmitir dos estados? Si hay algún fallo, si no alguno es cero. Hay menos. Ten en cuenta que al final de lo que se trata es que el decodificador, el receptor, ¿vale?, sepa lo que le hemos enviado. Si le hemos enviado infinitos valores y esos valores se modifican, va a tener que decidir entre infinitos valores. Si yo le he mandado 2, tiene que decidir entre 2. Es mucho más fácil una decisión entre 2 que entre infinitos. Eso se entiende, es fácil de entender, es fácil de comprender, ¿vale? Si, aunque la señal se modifique, está más cercana a uno de esos valores, es muy probable que esa deducción o esa decodificación de la señal que me ha llegado sea la correcta. Por eso la potencia que tienen las señales digitales. Ahora veremos cómo se puede obtener una señal digital de una señal analógica. Lo vamos a ver ahora después. Pero tened en cuenta que esto es un mecanismo fundamental para que una transmisión sea más fidedigna. De hecho, por eso lo digital ha triunfado tanto, ¿vale? Aparte, porque una vez que lo tenemos digitalizado podemos hacer muchas cosas a través de equipos con sistemas microinformáticos, ¿vale?, con microprocesadores y con software apropiado, ¿vale? Entonces, al final se trata de eso. La señal en el tiempo es continua, pero en el eje de magnitud, es decir, en el eje vertical, no. Va a tener unos valores concretos. ¿Cuántos? Pues dependiendo del número de estados que pueda tomar la señal, pues hablamos de sistemas binarios, que sería este caso, sistemas ternarios, que sería un sistema de 3 estados, o por ejemplo aquí tenéis 1, 2, si contamos este, 3, 4 y 5, un sistema con 5 estados, ¿vale? Cuaternario, y así sucesivamente, dependiendo de los posibles estados que pudiera tener la señal digital. Esto siguen siendo señales digitales, lo que pasa es que los estados se aumentan. Aquí los niveles de decisión pues son más críticos. Se puede cometer un error más fácil porque a más estados, más nos acercamos a una señal analógica, evidentemente. Al final, lo que más se suele utilizar, o que casi el 99% de los sistemas de transmisión que se utilizan hoy día, utilizan un sistema binario, ¿vale? Un sistema de 2 estados. Entonces, por aclarar, conceptos claros que debéis de tener cuando hablamos de sistemas digitales. Ya lo dijo el otro día el de Televes. Al final, lo que nosotros estamos transmitiendo en digital son bits. ¿Y qué es un bit? ¿Qué es un bit? ¿Qué podemos considerar un bit? La parte más pequeña de la electrónica digital. La parte más pequeña de la electrónica, una resistencia, por ejemplo. Microresistencia. SMD. ¿Eso es un bit? No, ¿verdad? No algo físico. ¿Qué? La unidad, lo mínimo que podemos transmitir en digital es un bit. ¿Y un bit qué es? O un 1 o un 0. Eso es un bit, ¿vale? Un estado u otro estado. Eso es lo mínimo que podemos transmitir. Si estamos hablando de un sistema ternario, pues un 0, un 1 o un -1. Imaginaros que transmitimos esos valores. Al final un bit no es más que un valor concreto en un momento concreto, ¿vale?, que nosotros hemos querido transmitir. Muchas veces se suele representar por la típico linterna encendida y linterna apagada. Linterna apagada un 0, linterna encendida un 1. No hablamos de tensiones, no hablamos de nada, hablamos simplemente de estados lógicos, o 1 o 0. Eso ya lo podemos extrapolar después a valores de corriente, de presión, de lo que queramos. Pero para no hablar de ninguna magnitud en concreto, pues se habla de 1 y de 0, lógicos, ¿vale? ¿Qué es el periodo de bit? No, un periodo no es frecuencia.
Un periodo es una magnitud que se mide en ¿qué? Repeticiones de tiempo. No, eso es la frecuencia. Pero la frecuencia está relacionada con el periodo, pero no es lo mismo. Es una variable de tiempo. El periodo de una señal es lo que tarda en repetirse una vez. Una vez. En este caso, hablamos de señales digitales. ¿A qué nos estaremos refiriendo con periodo de bit? ¿A qué crees que nos estaremos refiriendo? Lo que dura un bit. Eso es lo que consideramos un periodo de bit. ¿Cuánto tiempo tardamos en transmitir un bit? Esto es muy importante porque eso nos va a dar a nosotros la velocidad a la que somos capaces de transmitir bit. Si yo transmito un bit por segundo, pues estaré transmitiendo un bit por segundo. Si transmito un bit cada medio segundo, ¿cuántos bits por segundo estoy transmitiendo? 2. Y así sucesivamente. Ten en cuenta que velocidades de 1 megabit por segundo, ¿qué significará? ¿Y cuánto es 1 mega? 1000, eso es 1 kilo. 1 kilobit. 1 millón aproximadamente. 1 kilo es 1024, acordaros que en binario no es exactamente 1000, en megabit pasa igual, pero aproximadamente es 1 millón de bits. Es decir, una transmisión de 1 megabit, que para nosotros es una cosa bastante lenta, fijaros una conexión de internet de 1 megabit, realmente se están transmitiendo 1 millón de bits por segundo, de unos y de ceros por segundo. ¿Vale? Extrapolarlo eso a las velocidades que os dé la gana. ¿Vale? En fibra óptica, que estamos llegando a los gigabits por segundo, pues estamos transmitiendo millones, 1000 millones de bits por segundo, es decir, 1000 veces más, en este caso, que 1 megabit. Eso es lo que se refiere, cuanto más corto es el tiempo que nosotros somos capaces de mandar bits, más rápido es nuestro transmisor, más rápido seremos, o más información seremos capaces de enviar. ¿Vale? Y eso tendrá que soportarlo el transmisor, el canal y el receptor, los tres participantes. ¿Vale? ¿A qué llamamos secuencia de bits? Muchas veces los bits no se transmiten individuales, sino que se transmiten en grupos. ¿Cuál es el grupo más famoso de todos, de los que vosotros conocéis? El byte, correcto. ¿Qué es un byte? 8 bits, correcto. A veces en informática es muy normal agrupar los bits por byte, ¿vale? Y a veces no hablamos de megabits, sino que hablamos de megabyte. Por ejemplo, en almacenamiento en informática se habla de megabyte, no de megabits. Estamos almacenando grupos de 8 y un grupo de 8 se trata como una o sola cosa. Eso es una secuencia de bits. ¿Vale? ¿A qué llamamos como código eléctrico? Pues esto que os estoy diciendo yo, que son unos y ceros, habrá que extrapolarlo a algún tipo de magnitud. Por ejemplo, una magnitud eléctrica. Cuando hablamos de código eléctrico nos estamos refiriendo a qué valor de tensión le vamos a asignar al 1 y qué valor de tensión le vamos a asignar al 0. O cómo vamos a hacer para indicar en el canal que una cosa es un 1 y otra cosa es un 0. Aquí hay toda una variedad de códigos eléctricos que nos podéis imaginar. Lo más lógico es decir, bueno, por ejemplo, en electrónica se usa mucho 5 voltios para el 1 y 0 voltios para el 0. Eso es una codificación eléctrica muy típica, pero no tiene por qué ser la única. Lo que tengo que tener claro es que el transmisor y el receptor deben saber ese protocolo. Al final no es más que convertir ese flujo de 1 y 0 lógicos en algo con sentido para el medio de transmisión. Yo os dije que el paso de un estado a otro se tiende a representar de manera idílica, es decir, de un 0 a un 1, eso se hace de forma instantánea. Eso entendéis que no es del todo cierto, porque para pasar eléctricamente de un 0 voltios a 5 voltios, aunque el transmisor sea muy rápido, habrá una transición. La fuente deberá convertir de 0 voltios en 5 voltios en el tiempo lo menos posible. Debe tardar lo mínimo posible, pero si lo exageramos, esto realmente sería así. Eso es lo que se denomina el flanco de subida. Y esto es lo que se denomina el flanco de bajada. ¿Vale? Que no es más que el cambio de estado. Se tiende a exagerar, o aquí está exagerado, pero que sepáis que esto es realmente lo que está pasando. Pasa que nosotros tendemos a idealizarlo. Por eso, muchas veces, donde se mira si ha llegado un 1 o un 0 no es en los inicios, sino en las zonas intermedias del periodo de bit, que es donde el bit ya está estabilizado. Es decir, el receptor tiende a mirar el estado de lo que le ha llegado en los puntos medios de los periodos de bit, no ni en el principio ni en el final, porque si no se puede equivocar.
Si yo mirara aquí, si es un 1 o un 0, esto es más próximo a un 0 que a un 1. ¿Entendéis? Al final lo que hay que hacer es tomar una decisión. ¿Esto que se parece más a un 1 o un 0? Bueno, pues eso se puede tomar con menos posibles errores si lo hacemos en el punto intermedio del periodo de bits que si no lo hacemos en los extremos. ¿Vale? Aunque yo digo que eso está bastante exagerado. Otro concepto muy importante, el concepto de señal de reloj. Para que dos sistemas digitales, uno que transmite y otro que recibe, se puedan entender, deben estar sincronizados. Esa es una de las taras que tienen los sistemas digitales con respecto a los analógicos. En los analógicos esto no pasa. En los digitales es obligatorio que estén sincronizados. ¿Por qué? Pues porque si yo aquí le estoy mandando al receptor un 0, él tiene que saber que en ese momento tiene que ser cuando mire si es un 0 o un 1. ¿Vale? Los dos deben de ir trabajando, enviando y recibiendo y comprobando bits a la par. Si este transmite bits con esta cadencia y el receptor mira los bits con esta cadencia, pues evidentemente lo que le está llegando, lo que va a decodificar el receptor no tiene nada que ver con lo que le ha intentado mandar el transmisor. Es decir, los dos, tanto el transmisor tiene que mandar, es como una especie de compás, tiene que mandar a una velocidad, un clac, 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 y el receptor debe de mantenerse a esa velocidad. Si lo hace de distinta manera, no va a estar mirando y no va a decodificar la información correcta. Eso es lo que hace necesaria la existencia de lo que se llaman señales de reloj, ¿vale? Las señales de reloj por antonomasia en sistemas digitales es la señal del tren de pulsos. ¿Y qué me estáis marcando a mí la señal del tren de pulsos? Pues normalmente se marca que cuando hay una transición de subida, esto puede ser variable, ¿vale? Pero cuando hay una transición de subida o de bajada, el bit es nuevo. ¿Vale? Si hay una transición, en el momento que el receptor llega, el reloj llega a este punto, el receptor sabe que empieza un bit nuevo. Y si llega a este punto, igual, y si llega a este punto, igual, a este punto, igual, y así sucesivamente. Y las transiciones de la señal de reloj es lo que va marcando el compás. ¿Vale? Este reloj puede ser generado o por el transmisor, o por el receptor, o por ambos, que utilizan relojes diferentes, pero a la vez sincronizados. Hay diferentes técnicas de sincronización de relojes. Pero todo, tanto transmisor como receptor, deben trabajar a las mismas velocidades. ¿Vale? Fijaros, si esto al final es una señal periódica, una señal con una repetición concreta. Eso al final se puede medir en megahercios, o en kilohercios, o en hercios. Yo puedo sacar una frecuencia de repetición ahí. Bueno, pues depende de lo rápido que sea esto, así será la velocidad del reloj de ese sistema. Por ejemplo, los sistemas de los procesadores, todos tienen una frecuencia de trabajo. Cuando os compráis un ordenador, un portátil, un móvil, y miráis las especificaciones del procesador que llevan en el interior, que dice a 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, ¿qué es lo que nos está indicando esa información? Pues la información de la velocidad a la que trabaja. 3 GHz, ¿qué significará? Un procesador que trabaja a 3 GHz. Pues que la frecuencia de su reloj puede ser de 3.000 millones de bits por segundo. Es decir, puede procesar 3.000 millones de bits, 3.000 millones, porque 1 GHz es 1.000 millones, pues 3.000 millones de bits por segundo. Por eso Dime. la frecuencia de trabajo de las distintas RAM que le metas en un ordenador tiene que ser la misma. Es lo mismo, exactamente igual, claro, efectivamente. Al final, esa RAM, si no es igual, al final tenderá a igualarse a la más lenta. Porque las dos tienen que trabajar a la vez, ¿vale? Te tiene que transferir información de la misma manera, tiene que funcionar como una única cosa. Y si están trabajando a diferentes velocidades, pues no se van a entender. ¿Vale? Ten en cuenta que al final, que son pastillas distintas, funcionan como un bloque único. Tú no tienes dos bloques de 1 giga, tú tienes 2 gigas. Eso es como si fuera un todo. ¿Vale? Exactamente igual. ¿Vale? En el sistema informático es muy típico el trabajo con diferentes relojes. El reloj maestro, digamos, es el que entrega el microprocesador. ¿Vale? Pero que esto es igual en todos los sistemas digitales. En algún punto debe haber alguien que genere ese reloj. ¿Vale? Y luego tenéis otro concepto que se llama el concepto de polaridad en las señales digitales, que estas pueden ser o unipolares o bipolares. ¿Eso qué significa? Si son señales unipolares, significa que siempre los dos estados van a tener o valores positivos o valores negativos. Por ejemplo, aquí tenéis una señal unipolar. El 0 no se suele considerar ni positivo ni negativo, pero fijaros que aquí el 1 es un valor positivo y el 0 es un valor 0, pero no hay dos positivo y negativo. En este caso, fijaros
estamos hablando de una señal bipolar. ¿Por qué? Pues porque lo mismo puede tener valores positivos que valores negativos. Esto sería una señal digital unipolar y esto sería una señal de 5 estados bipolar. Eso es sobre todo para el tema de los códigos eléctricos, pues se suelen utilizar diferentes combinaciones, ¿vale? Bueno, ha quedado acreditado que el tema de lo digital es mejor, nos interesa por el tema de la facilidad a la hora de eliminar las perturbaciones del medio, pero hace falta sincronismo, ¿vale? Es un poco el resumen de todo esto. ¿Cómo se hace todo este proceso para que yo teniendo una señal analógica, por ejemplo una señal de voz, que capta un micrófono de un teléfono, cómo esa señal eléctrica, que es una variación infinita de valores eléctricos, puede llegar a convertirse en unos y ceros, por ejemplo, en un teléfono VoIP que sale por la conexión de datos del teléfono? Porque al final lo que sale por el cable de red no son más que unos y ceros con un código eléctrico concreto. ¿Cómo se hace ese proceso? Bueno, pues siempre se hace igual, ¿vale? Y siempre se hace a través de lo que se llama un conversor analógico a digital. Un conversor analógico a digital es una caja en la que tú le metes una señal analógica y sacas un chorro de unos y de ceros, que representan esa señal analógica. ¿Y qué hace esa caja que nosotros no vemos lo que hace? Pues básicamente hace 3 cosas. Lo primero que hace es muestrear la señal. Fijaros, le entra la señal analógica y él, si yo quiero pasar a digital, no puedo quedarme con todos los estados de la señal analógica, me tengo que quedar con algunos. ¿Con cuáles? Pues me tengo que quedar con muestras concretas, ¿vale? Esto es como el juego que yo le hago a mi crío y le digo, mira, aquí están los puntos, únelos, seguro que de pequeño habéis jugado. Con los puntos sueltos, si los unís, al final obtenéis una forma. Pues esto es igual, si yo tengo las muestras, el receptor, si tiene estas muestras, solo tiene que unirlas y tendrá la representación de la señal analógica original que se pretendía transmitir. ¿Qué pasa? Que si yo tomo estas muestras muy separadas, esta tampoco, es decir, ¿qué creéis? ¿Que hay más error o menos error en este caso? Evidentemente, porque si esta no se toma, ahora yo tengo que unir por aquí, cuando vaya a decodificar esa señal. Si yo lo hago así, pues esta señal, esta. Fijaros que esa es la señal que recuperaríamos. Cuantos más puntos, si yo duplico el número de muestras, por ejemplo, tomo otra aquí, tomo otra aquí, tomo otra aquí, evidentemente el error que vamos a cometer es mucho menor. ¿Qué creéis que es mejor? ¿Coger muchas muestras o coger pocas muestras? Siempre, ¿no? ¿Y tiene algo de malo coger muchas muestras? Sobresaturar la línea. A ver, explícate mejor. Es difícil porque solo son 1 y 0, pero podría pasar. Depende del ancho de banda que tengas para transmitirlo. Tienes que transmitir más cosas, evidentemente. Si tienes más muestras, tendrás que transmitir más información, más 1 y más 0. Si eso, por ejemplo, lo pensamos en capacidad de almacenamiento, nuestro fichero de almacenamiento va a ocupar mucho más, porque tengo que almacenar más 1 y más 0. Es decir, tenemos que llegar a un compromiso de cuántas muestras cojo sin recoger excesiva información de más. Evidentemente no las puedo coger todas, porque si las cojo todas estamos hablando de una señal analógica. Con esto quiero decir que en una digitalización siempre se va a provocar un error, que es lo que llamábamos nosotros ruido de cuantificación, que os dije que ya lo veríamos. Siempre que hay un proceso de digitalización, siempre hay una leve pérdida de información. Lo que hay que intentar es minimizar esa pérdida lo máximo posible, ¿vale? ¿A qué velocidad, por tanto, tomamos muestras? Pues es lo que nosotros denominamos frecuencia de muestreo. No, lo tenía aquí también. La frecuencia de muestreo me está marcando a mí la velocidad a la que el coge muestra la señal analógica. Y es una frecuencia que se mide en hercios. Por ejemplo, una frecuencia de muestreo de 8000 hercios, ¿qué creéis que significa? Un sistema que tiene una frecuencia de muestreo de 8000 hercios, ¿cuántas muestras cogerá por segundo? 8 millones no, 8000, ¿vale? Dijimos, pensad que esto no es como las repeticiones, aquí estamos hablando, aunque se hable en frecuencia, no estamos hablando de repeticiones, sino de repeticiones en tomas de muestras, ¿vale? Para que os hagáis una idea. En digitalización siempre tenemos que tener claro cuál es la frecuencia a la que vamos a tomar muestras. ¿Puede ser esa frecuencia cualquiera? Evidentemente no, por lo que os acabo de mostrar. ¿Cómo lo hacemos para que
no se pierda calidad. Bueno, pues existe un teorema, que es lo que se llama el teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist, fijaros, nos dice lo siguiente. Tú debes de utilizar una frecuencia de muestreo que sea por lo menos el doble de la frecuencia máxima de tu señal. Por lo menos el doble. Si coges menos de eso, vas a perder información. Y os lo voy a demostrar aquí, fijaros. Fijaros, vamos a coger una señal facilita, ¿vale? Una señal, un seno. Imaginaos que tenemos un seno analógico, como ese, y lo queremos digitalizar. ¿Cuántas muestras cojo por segundo? ¿Vale? Pues fijaros, en este caso se ha tomado una frecuencia de muestreo de, fijaros, 8 veces la frecuencia máxima. ¿Eso qué significa? Pues que en cada periodo cojo 8 muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta no la cuento porque es la del siguiente periodo. Eso es lo que significa una frecuencia de muestreo 8 veces mayor que la frecuencia de la señal. Al final la frecuencia y el periodo están relacionados, pues si en un periodo yo cojo 8 muestras, estoy cogiendo una frecuencia de muestreo 8 veces superior a la de la frecuencia de la señal. Si yo cojo esta cantidad de muestras por segundo, lo que le va a llegar al receptor son estas muestras. Y si ese receptor tiende a unir las muestras, lo que va a recuperar es esto. Si yo hago rayas completamente. Fijaros que eso ya no es completamente redondo, como es un seno, o curvado, pero se le parece bastante. ¿Sí o no? Por lo menos la frecuencia de repetición de esa señal con respecto al seno es la misma. Porque si yo mido la repetición, es decir, esto se repetirá en el tiempo, y fijaros que la frecuencia de este seno y la frecuencia del seno que yo he recuperado, o de la señal que yo he recuperado, es la misma, exactamente la misma. Los dos se repiten exactamente igual. Vamos a coger menos muestras. Vamos a coger en vez de 8, 4. Es decir, 4 veces la frecuencia máxima. Por ejemplo, este caso. 1, 2, 3 y 4. Si yo solo recupero, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener esto. Eso ya se parece todavía menos a lo que es un seno. Pero la frecuencia de ese poliedro ahí raro, de esa señal trapezoidal, ¿es igual o distinta que la del seno original? ¿Se repite igual o no? ¿A la misma velocidad? Claro que se repite igual. Aunque no es un seno, la frecuencia es la misma. Es decir, la información fundamental del seno está en su frecuencia. Está en la frecuencia fundamental. ¿Esa señal la tiene? Sí. Por tanto, está un poco desvirtuada, pero la información fundamental la seguimos transmitiendo. Caso más extremo. 2 veces la frecuencia de la señal. Es decir, 2 muestras por periodo. Nos queda una señal completamente en rampa. Es decir, ya el seno no es, ya es una señal completamente plana. ¿Pero qué frecuencia tiene esa señal triangular o esa señal en rampa? La misma que el seno. Fijaros, exactamente la misma. Es otra señal, pero la información fundamental, que es lo que pretendemos nosotros transmitir, que es la frecuencia del seno, seguimos transmitiéndola. Cuando bajamos esto, es decir, cuando cogemos menos de 2 muestras por periodo, entonces es cuando aparecen los problemas. Porque fijaros, aquí tenéis una muestra, otra donde caiga, ya no hay 2 muestras por periodo, ya hay una y pico, 1,3 en este caso. Si vosotros intentáis recuperar esto, esa sería la señal que recuperaráis. Eso sí que no tiene nada que ver con lo que hemos pretendido transmitir. Absolutamente nada. Esto ya es completamente distinto de esto. Porque la frecuencia es totalmente distinta. Y si hemos desvirtuado la frecuencia, hemos desvirtuado toda la transmisión. Por eso no se puede bajar nunca esto. Mínimo 2 frecuencias. Entonces, si tenemos una señal, por ejemplo, la señal telefónica, ¿cuál es la frecuencia máxima que se puede transmitir? ¿Qué se transmite en telefonía? ¿Cuánto? Correcto, 4 kHz. Esa es la frecuencia máxima que se transmite en telefonía. Si nosotros quisiéramos digitalizar, como digitalizamos las señales telefónicas, ¿qué frecuencia de muestreo deberíamos coger? Mínimo 8, el doble de esto. Mínimo 8K. Si yo no digitalizo la señal telefónica con 8K, voy a perder información. Es lo mínimo que se usa. De hecho,
muchos sistemas, por ejemplo la RDSI, la voz IP, utilizan esa frecuencia de muestreo, que es 8000, una típica frecuencia de muestreo en telefonía, 8000 hercios, o 8000 muestras por segundo. Por ejemplo, en audio, en sonido profesional, el Compass D, ¿cuánto se muestrea? ¿Lo sabéis? 32 kHz más o menos. 32, no, 44,1. ¿Por qué? ¿Por qué se muestrea con 44 kHz? Cuando hablamos de sonido, ¿cuál es la frecuencia máxima que nosotros podíamos llegar a escuchar? 20 kHz. Si lo máximo, la señal de sonido lo máximo que puede tener son 20 kHz, ¿con cuánto mínimo debo de muestrearla para que yo pueda digitalizar unas condiciones? Pues mínimo con 40. Lo que pasa es que el Compass D, el CD, utiliza más. ¿Por qué? Porque es un sonido más profesional, digamos. Bueno, y el Compass D no. El DVD, por ejemplo, ya no usa 44, ya usa 48. Y se puede aumentar. El sonido profesional se puede llegar, trabaja hasta con 96 kHz o 128 kilomuestras por segundo. ¿Ha quedado claro? Eso es un dato fundamental, el dato de la frecuencia de muestreo. Por tanto, acordaros de Nyquist, porque es lo primero que tenéis que plantearos en un sistema digital, en qué frecuencia de muestreo trabajamos. Ya hemos cogido muestras, es decir, ya hemos, fijaros, nos hemos quedado con valores concretos en el eje de tiempos. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda asignarle valores a esas muestras, y esos valores no pueden ser infinitos, tienen que ser unos valores concretos. ¿Cómo? Pues digitalizando el eje de magnitud. En este caso tenemos que asignar bits a esas muestras, bits concretos. Por ejemplo, aquí he puesto otro ejemplo, ¿vale? Tenéis esta señal analógica que se ha muestreado con esta velocidad de muestreo y se le han asignado, fijaros, al eje vertical hasta 8 valores posibles. ¿Cómo puedo yo codificar 8 valores distintos con bits? ¿Con cuántos bits necesito, dicho de otra manera, para codificar 8 valores concretos? 3 bits. ¿Cuáles? Pues 00, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 y 111. Con esa codificación de bits yo puedo representar 8 cosas distintas. En este caso, 8 valores de tensión diferentes. ¿Qué hace el sistema, el conversor analógico digital? Coge las muestras y las aproxima al valor a la secuencia binaria más próxima. En este caso lo hemos cuadrado, si os dais cuenta, porque es algo totalmente ideal. Fijaros que esta muestra coincide exactamente con el 2, está con el 3, está con el 4, está con el 6. Es decir, no estamos cometiendo ningún error. Eso va a ser lo normal. No, lo normal no va a ser eso. Lo normal es que las muestras pues muchas veces caigan entre dos valores o estén más cerca de uno que de otro. ¿Qué pasa? Que en ese caso también se está cometiendo un error. Porque yo estoy asignando, si la muestra me ha caído aquí, yo en vez de decir que la muestra es esta, le estoy diciendo que es esta. Porque tengo que darle uno de los que me da posibilidad de elegir, no puedo darle otro. Si yo quisiera cometer menos error de cuantificación, ¿qué tendría que hacer? Pues más bits. En vez de usar 3, usa 4. Si yo uso 4 bits, en vez de 8 valores, ¿puedo codificar cuánto? Con 4 bits, ¿cuánto? Puedo codificar el doble, 16. Siempre que sumo un bit, duplico, ¿vale? En este caso son 8, pues hasta 16. Si yo tengo 16 valores aquí, lo que ocurre es que el error de cuantificación se reduce a la mitad. Porque donde antes había 2 valores, ahora hay 4. Aquí ahora quedará en medio otro. Lo estoy duplicando, la cantidad de valores. Si utilizo 5 bits, pues 32 valores. Si utilizo 6, ¿qué pasa? Cada vez que utilizo más valores, cada muestra le meto más bits. Entonces tengo que llegar a un compromiso entre número de bits de cuantificación y cuánto quiero yo que me ocupen las muestras. Porque aquí de lo que se trata, yo os digo, no es solo de cometer el mínimo error posible, sino generar una señal digital que sea capaz de ser transmitida, que sea capaz de ser almacenada, en fin. No es lo mismo guardar una foto con una resolución total que ocupa una cantidad de megas brutal que aplicarle procesos de compresión o un algoritmo de compresión tipo JPEG
y reducir ese espacio de almacenamiento. Lo que pasa es que el algoritmo JPEG es un algoritmo muy desarrollado que reduce mucho la cantidad de bits sin afectar excesivamente a la calidad de la imagen, que es de lo que al final lo que tenemos que buscar. Pero que no os quepa duda que lo que está haciendo el algoritmo JPEG es eliminar información de la foto. Lo que pasa es que nosotros no nos estamos dando cuenta. Y lo mismo pasa con los códecs de telefonía. ¿Por qué unos códecs se escuchan mejor que otros? Pues porque estamos perdiendo información a costa de utilizar más o menos bits de cuantificación o más o menos muestras. Alguna cosa está pasando. Es decir, la calidad en lo digital va en esto, en las muestras que se utilizan y en los bits de cuantificación que se utilicen. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, si esto había sido la primera muestra, pues la primera muestra sería un 00, la segunda muestra sería un 010, la tercera sería un 011, la cuarta un 1000, ¿vale? Lo estáis viendo aquí, ¿vale? Si yo estas muestras ahora cojo y las serializo, es decir, las codifico, me queda el chorro de 1 y de 0, que no tiene ningún sentido si no se entiende cómo se ha hecho esto. Es decir, este chorro de 1 y 0, aquí tenéis la primera muestra, 0, 1, 0, bueno, he puesto la segunda, la 0, 0 me la he comido, pero esta sería la segunda, 0, 1, 0, 0, 1, 1, es la segunda, 0, 1, 0, 0, 1, 1, la tercera 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, perdón, 1, 1, 0, 1, 1, 0 y así sucesivamente. Y así toda la señal analógica. Por el camino, ¿qué nos hemos quitado? Pues nos hemos quitado todas las perturbaciones del medio durante la transmisión. ¿Por qué? Porque si se han introducido en esta señal, es más fácil eliminarlas, como ya vimos, que si hubiéramos transmitido la señal en analógico. ¿Entendéis toda la historia? Esa es toda el intríngulis del por qué se digitalizan las cosas. Pero que al final hay que hacer el proceso contrario, es decir, al final tenemos que convertirlo en analógico. Nosotros somos seres analógicos, no entendemos, los 1 y 0 lo entienden exclusivamente las máquinas. Nosotros al final vemos, oímos, escuchamos y eso es todo analógico, ¿vale? Pero en el proceso nos dicen a nosotros que no podemos mejorarlo haciendo que la transmisión sea en digital y el procesamiento de la información sea en digital, porque el hecho de tener todo esto en 1 y 0 nos da la posibilidad de trabajar con microprocesadores, es decir, con software específico que puede coger esas muestras y trabajar con ellas. Puedo realzar sonidos, puedo realzar colores, puedo realzar, es decir, depende de cada información, de cada cosa que queramos mandar, podremos hacer cosas con software específico para esa información. Eso lo podemos hacer pues porque los microprocesadores al final trabajan con 1 y con 0 y lo que hacen es operaciones matemáticas. Cambian cosas en función del programa que lo haya desarrollado. ¿Ha quedado claro? Más o menos. Bueno, estos serían los valores lógicos. Lo último que queda por hacer es codificar esto con un código eléctrico, es decir, decirle, pues estos son 5 voltios, estos son 0, pues esto es 5, esto es menos 5, esto es una transición o son 2. Ya depende de lo que cómo queramos nosotros transmitirlo. O imaginaros en fibra óptica, esto es un encendido y esto es un apagado. Estamos utilizando otro código no eléctrico, otro código óptico completamente distinto. En fibra óptica esto es un encendido, esto es un apagado. Es decir, ya hay que adaptar esa señal lógica a una señal física para poderla inyectar en el medio que estemos usando concretamente. Preguntas. ¿Dudas?